arranque en frío únicamente debe descargar combustible adicional cuando el motor está frío. ¿Qué pasa entonces cuando el motor ya calentó? ¿Es necesario que deberá seguir descargando la válvula? No. Esta válvula debe de eliminar su descarga. Si esta siguiera descargando continuamente combustible aunque ya esté caliente el motor, entonces aumentaría excesivamente el consumo de combustible. O bien, no pasaría una inspección de smoke check o expulsara humo azul por el escape o hasta ahogar a los cilindros del motor humedeciendo las bujías. Para verificar el tiempo de la descarga de la válvula de arranque en frío, es importante que tomemos en cuenta la operación del interruptor de tiempo térmico. El interruptor de tiempo térmico se encuentra enroscado en el housing del termostato en la mayoría de los casos o en la cabeza de los cilindros haciendo contacto con el agua, de tal manera que si el agua está fría, el motor está frío y los contactos soplatinos que se encuentran en el interior del interruptor estarán cerrados y de esta manera descarga la válvula de arranque frío. Pero cuando el agua calienta o la corriente eléctrica también influye para calentar los bimetálicos de este switch, interrumpen los contactos. Al interrumpirse los contactos, también se interrumpe la descarga de la válvula de arranque frío. Veamos esa operación. Conectamos el conector eléctrico del thermotime switch y luego, ya conectada el conector eléctrico de la válvula de arranque en frío, activamos el arranque del motor o únicamente colocamos el circuito de seguridad de la bomba a trabajar. Luego podemos observar, antes de ponerla a descargar, déjeme decirle que el tiempo límite para que esta válvula descargue combustible serán no máximo de 10 segundos. Estamos hablando de un tiempo muy corto, debido a que es el tiempo necesario que el múltiple de admisión permitirá juntar el aire que entra con el combustible que descarga la válvula de arranque en frío. Luego de ello, se desactivará o bien dejará de descargar, porque el tiempo de la descarga de la válvula lo controla el thermotime switch o interruptor de tiempo térmico. Veamos entonces cómo por medio del interruptor de tiempo térmico la válvula descarga por un límite de tiempo no más de 10 segundos. Lo alimentamos de corriente y observemos la descarga del cold start valve o válvula de arranque en frío. Y tomemos el tiempo de su descarga. Veamos. Ahora, pudimos observar 5 segundos, de 4 a 5 segundos, el tiempo que esta válvula descargó combustible. Como ya se encuentra caliente debido a que recibió corriente del thermotime switch, los contactos en el interior de este switch ya se han abierto. Necesitamos entonces enfriarlo para que de esta manera, frío, vuelva a juntar o a unir los contactos del switch y vuelva a permitir descarga de combustible la válvula de arranque en frío. Con esto quiero decirles que cuando el motor da arranque y está frío, descarga la válvula de arranque en frío. Pero cuando el motor ya calentó, usted lo arranca, ya no descarga combustible la válvula de arranque en frío, debido a que ya está interrumpido el circuito que controla a dicha válvula. Para enfriar al interruptor de tiempo térmico o thermotime switch es necesario colocar un trapo, una napkin o servilleta húmeda para que éste vuelva a dilatar y junte los contactos nuevamente en su interior. Al volverla a alimentar de corriente eléctrica, al darle arranque al motor, podemos observar nuevamente la descarga de la válvula de arranque en frío. Vamos a darle presión al sistema y a observar su descarga. El tiempo que fue observado de descarga es el que el interruptor de tiempo térmico permitió.
para hacer el circuito y descargar el combustible adicional dentro del múltiple de admisión. Si a la hora de que usted tiene problemas de arranque en frío en su automóvil o algún automóvil que cuente con el sistema SIS, no olvide que tiene que tomar en cuenta el funcionamiento de estas dos componentes, del interruptor de tiempo térmico y de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encuentra en buenas condiciones, entonces los inyectores deben de descargar la misma cantidad del múltiple de admisión. Si a la hora de que usted tiene problemas de arranque en frío en su automóvil o algún automóvil que cuente con el sistema SIS, no olvide que tiene que tomar en cuenta el funcionamiento de estas dos componentes, del interruptor de tiempo térmico y de la válvula de arranque en frío. Si el interruptor de tiempo térmico se encuentra en buenas condiciones, entonces deberá cerrar un circuito para que descargue combustible a la válvula de arranque en frío. Si el circuito se cerra, mas sin embargo no hay descarga de combustible, deberá entonces usted probar por medio de un probador de inyectores electrónicos la función individual de la válvula de arranque en frío. El Injector Tester Light o lámpara de prueba, usted deberá utilizarla para probar la corriente que llega a la válvula de arranque en frío de la siguiente manera. Veamos. Utilizando la lámpara de prueba, la conectamos en el conector eléctrico de la válvula de arranque en frío. Procedemos nuevamente a enfriar el thermotime switch. Se produce la activación para que haya descarga y observemos el encendido de la lámpara de prueba. Este tiempo que observamos en encender la lámpara es la descarga que debería de haber producido la válvula de arranque en frío. A mayor temperatura en el interruptor de tiempo térmico, la descarga de la válvula de arranque en frío será menor, al grado de desaparecer cuando ya se haya calentado totalmente el interruptor de tiempo térmico. Recuerde entonces que cuando usted en su automóvil presente problemas en el motor, únicamente localice el interruptor de tiempo térmico y la válvula de arranque en frío y efectúe las pruebas para verificar la descarga de combustible. Luego es necesario llevar a cabo una prueba a la válvula auxiliar de aire, la cual se encuentra montada en el múltiple de admisión y permite un ingreso de aire al múltiple de admisión adicional, no el que se está permitiendo entrar a través del plato del estrangulador, ya que el combustible extra que proporciona la válvula auxiliar de aire nos dará un aumento en las revoluciones por minuto del motor. Su función es de la siguiente manera. Cuando la válvula auxiliar de aire se encuentra fría, permite que el aire entre por uno de sus conductos y salga por el otro extremo, debido a que un bimetálico permite el ingreso del aire al liberar el pasaje o el túnel. Cuando el vehículo enciende y recibe corriente eléctrica a la válvula auxiliar de aire, gradualmente irá cerrando dicho pasaje y eliminando la entrada de aire adicional. Este aire adicional, al aumentar las revoluciones por minuto, al irse calentando la válvula por medio de su bimetálico o bobina calefactora, gradualmente también bajará de revoluciones, hasta alcanzarse las revoluciones normales que especifica el fabricante. La válvula auxiliar de aire se alimenta de corriente de igual manera que se alimenta el regulador de la presión de control y la bomba de combustible. Utilizando la lámpara de prueba o Injector Tester Light, la hacemos contacto en el conector eléctrico de la válvula auxiliar de aire. Activamos el circuito de seguridad de la bomba y permanece encendida constantemente, desde que usted enciende su motor hasta que lo apaga. Esta corriente eléctrica hará que la bobina calefactora dentro de la válvula auxiliar de aire vaya cerrando gradualmente, de tal manera que el aire
adicional que estaba entrando se irá eliminando poco a poco hasta quedar nuevamente en las revoluciones normales en marcha mínima. Una cosa muy importante también que usted debe de inspeccionar en su sistema SIS del automóvil es el filtro de aire. El filtro del aire se localiza en la parte baja del distribuidor de combustible, o bien llamada unidad de control de la mezcla. La unidad de control de la mezcla regula el combustible que descargan los inyectores. Asimismo, se regula la presión del sistema cuando ésta está baja o alta. Para que el sistema opere correctamente, es necesario que un flujo de aire entre a través del filtro del aire. Este filtro debe de cambiarse periódicamente para evitar problemas, máxime cuando el vehículo pierde fuerza o potencia. Si se tapa el filtro de aire, entonces el aire que debería de entrar al múltiple de admisión se elimina, de tal manera que el plato sensor que se encuentra localizado en la corriente del aire pierde su movimiento, ya no se activa con facilidad debido a escasearse el aire. Esto hará entonces que el combustible por los inyectores deje de salir. Cuando se levanta el plato sensor por la corriente del aire que se permite entrar al abrirse el plato del estrangulador, hará entonces que el plato sensor por medio de una leva levante a un perno de control que se localiza en el centro del distribuidor. Al levantarse el perno de control dentro del distribuidor, también hace que el combustible descargue de igual cantidad a cada uno de los inyectores. Veamos cómo se efectúa esta función. Al activar el plato sensor, cuando la bomba de combustible está encendida, debemos de observar de esta manera la descarga de combustible por los inyectores. A este le denominaremos prueba de volumen de los inyectores. Y la finalidad es saber cuánto combustible descargan los inyectores y si esta descarga es correcta o no. Se considera normal un inyector de tipo mecánico cuando pulveriza el combustible en forma atomizada. Si este descarga en forma de manguera contra incendio o chorro, deberá reemplazarse. Si se encuentra descentrada su descarga, también deberá reemplazarse. Si se encuentra goteando el inyector, también deberá reemplazarse. Entonces, cada uno de los inyectores debe de descargar la misma cantidad.